Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre la diversidad biológica. Se considera a la diversidad biológica como la variedad de organismos vivos en un hábitat o en una zona geográfica determinada. Recuerden, diversidad biológica, todos los organismos vivos que van a habitar en una zona geográfica determinada. Por ejemplo, los Andes ecuatorianos. Los pajonales, los frailejores, los antiojos, los conejos, las águilas, todos estos animales, todas estas plantas que viven en una zona geográfica determinada, se considera como diversidad biológica, todo, incluyendo hongos y bacterias. Todo esto es una diversidad biológica. Animales, plantas y microorganismos que habiten en un ecosistema y las relaciones que se establezcan entre ellos es la característica de una diversidad biológica. La diversidad es el resultado de las adaptaciones que los organismos han sufrido a través de millones de años. En videos pasados les había mencionado que los animales se adaptan en relación al ambiente en el que van a desarrollarse, en el que van a vivir. Aquí tenemos un ejemplo, está la imagen de dos aves, las dos son aves, pero ¿cuál es la característica diferencial? Primero es el tamaño. Segundo, lo más evidente, es las patas. Si usted ve la primera imagen, la primera ave se caracteriza porque tiene patas muy largas, muy delgadas, muy finas, mientras que la segunda ave se caracteriza porque sus patas son cortas, son gorditas y porque entre sus dedos tienen membranas que le ayudan a el nado. Las dos son aves acuáticas, pero la diferencia es que la una es una ave acuática que caza en el agua, solo caza, no vive en el agua, mientras que la otra es una ave para vivir en el agua. Por eso, la una, que es la primera imagen que caza, tiene patas más largas para poder crear un mayor soporte mientras camina en la parte fanganosa del agua para poder alimentarse de los pescados, cazar sus presas. Mientras que la otra ave es una que vive y por eso en sus patas tiene estas membranas que lo que hace es ayudarle a moverse, a nadar con mayor facilidad. Por eso es más grande, más gordita, porque ella no solo va a cazar, sino que ella es de este ambiente. Recuerden, la diversidad, la variación, las diferentes características, los diferentes animales, las diferentes plantas que existen, es el resultado de las adaptaciones a las que han tenido que modificarse o cambiar los animales para poder sobrevivir. Todas las especies están relacionadas y todas comparten un ancestro en común. Eso ya lo tenemos muy claro. Todas las especies están relacionadas. Por más diferentes que parezcan, estamos relacionadas y tenemos un ancestro en común. El árbol de la vida o el árbol filogenético es el que nos permite darnos cuenta o el que nos permite ver cómo es este proceso del ancestro en común y la ramificación que se dieron entre las especies, evidenciando la ascendencia y el parentesco de todas las especies. Aquí, en esta imagen, este es un árbol filogenético. Usted puede ver que al inicio el tronco, este es el ancestro en común, el primer organismo que existió. Y de este se van ramificando muchas ramitas. Cada una de estas ramitas tiene un nombre, dice protozoos, platelmitos, moluscos, nidarios, insectos, crustáceos, peces, aves, mamíferos. Todas estas ramitas provienen de un mismo tronco. Este mismo tronco es nuestro ancestro en común, que nos permite darnos cuenta que todos provenimos de un mismo organismo y que por diferentes reacciones de la naturaleza, para poder sobrevivir, tuvimos que abrir un bracito de esta rama y crear nuestra especie biológica diferente.
surge una nueva especie? Existen tres formas en las que surge: por el aislamiento, ambientes distintos y por la barrera de reproducción. Es el aislamiento. Esto ocurre por la migración de una población o porque aparece una barrera geográfica. Una barrera geográfica, el mejor ejemplo es nuestras Islas Galápagos. Usted tal vez ha escuchado que suelen decir que las Islas Galápagos es patrimonio nacional de la humanidad porque allí hay animales únicos que no los encontramos en otras partes. ¿Por qué razón? Porque las islas están rodeadas por agua. Entonces, nuestras tortugas tienen la opción de solamente aparearse entre tortugas de la misma especie, no hay más especie. Las aves los mismos. Son especies únicas porque no tienen otros animales con los cuales aparearse, con los cuales reproducirse, solamente los de esta especie, nadie más. Mientras que aquí en el continente, ya dentro de nosotros, una tortuga, si no encuentra de su misma especie, pues se puede reproducir con una tortuga de otra especie. Pero en las islas no, porque en las islas están aislados, están separados del resto y solo se tienen entre ellos. Al mantenerse separados es imposible la reproducción entre diferentes individuos. Los ambientes distintos. Cada población habita en zonas con condiciones distintas, la cual obliga o presiona a que se adapten nuevas formas corporales de alimentación, de cortejo, y en el transcurso de muchas generaciones. Ambientes distintos. Un ejemplo, ¿se acuerda los camellos y las llamas? Tienen un ancestro en común, son iguales, pero aquí en la serranía hace muchísimo frío. Entonces, ¿qué pasó con nuestras llamas? Ellas no generaron joroba, sino que ellas comenzaron a producir mucho, pero mucho pelaje para poder mantener el calorcito. Mientras que los camellos, que provienen del mismo ancestro que las llamas, están en el desierto. Si ellos tuviesen el pelaje como las llamas, ellos no resisten muy bien en el desierto. Comienzan a sentir mucho calor y pueden deshidratarse y morir. Ellos quisieron, reducieron su pelaje, aumentaron el tamaño de sus cejas debido a que allá hay constantes tormentas de arena y generaron sus jorobas, que las jorobas ellos almacenan grasa para poder utilizarlo como energía. Los camellos no almacenan agua, aquí no hay agua. No, en los camellos no hay agua, sino solamente grasa, que lo utilizan como una reserva energética. Eso es un ejemplo de cómo surgen las especies por ambientes distintos. Tuvieron el mismo ancestro en común, llamas y camellos, pero en una zona geográfica era fría y la otra zona geográfica era caliente. Los dos se modificaron generando nuevas especies. La barrera de reproducción. Durante el tiempo de separación de las poblaciones y los cambios que han sufrido los individuos de una y otra población, probablemente no puedan reproducirse. Esto también es lo que surge una nueva especie. Si no se encuentra un organismo de la misma especie para reproducirse, pero hay una especie similar a la de él con la que sí puede reproducirse, y al momento de reproducirse por situaciones naturales consiguen tener hijos, estos hijos serían una nueva especie, porque ya no sería, ejemplo, pongamos un caso hipotético ya. Una llama y un camello que se llegasen a reproducir, que no va a suceder, no sucedería jamás. El hijo no es ni llama ni tampoco camello, no pertenece a estas dos especies, es una nueva especie. Las barreras de reproducción también permiten la aparición o la existencia de otras especies nuevas debido a la falta de individuos de una misma población. Estas son las tres causas por las que surge una nueva especie. Recuerda, aislamiento, ambientes distintos y barreras de reproducción. La variabilidad genética, ya. Ahora sabemos
que existe una gran variedad de biodiversidad y que esto se refiere a la cantidad de especies, tanto de animales y plantas que existen. Sabemos que existen 3 maneras por las que se puede producir una nueva especie. Vamos a hablar un poquito de la variabilidad genética. La variabilidad genética es la variación, es la cantidad de material genético que posee una especie o una población. Los individuos de una población no son idénticos. Ejemplo, los gatos. Usted ve que hay gatos de color negro, gatos blancos, grises, hay gatos rayados, anaranjados, de diferentes colores, pero todos pertenecen a la misma especie. Todos son gatos, pero diferentes. Esto se llama variabilidad genética. La variación, las diferentes características que puede existir dentro de una misma especie. Estas características diferentes van a estar controladas por su material genético o por lo que nosotros conocemos como genes. Aquí en la diapositiva tiene un ejemplo. Usted puede ver que hay diferentes mazorcas de maíz. Todas son maíz, todas son de maíz. Pero el uno es morado, el otro es como que un rojito, el otro es un amarillo oscuro y el otro es como que un amarillo claro. Diferentes colores, misma especie vegetal. Los gatos, diferentes colores, misma especie animal. Esa es la variabilidad genética. Las diferentes características o las diferentes variedades que existen dentro de una misma especie. Aquí tenemos otro ejemplo. Las papas. Usted puede ver en la diapositiva que hay papas verdes, unas anaranjadas, rojas, largas, redondas, de diferentes formas, pero todas son papas. El ser humano. Las 3 chicas son pertenecientes a la especie humana, pero una es rubia, la otra es pelirroja, la otra tiene el cabello negrito, una puede ser más alta, otra más baja, tez blanca, tez morena. Son las diferentes características que puede poseer la misma especie. Las variaciones aparecen al azar y son transmitidas a nuestra descendencia. Variaciones, vamos a encontrar 2 tipos, continuas y discontinuas. Las continuas son determinadas por el ambiente y los genes, son pequeñas. Ejemplo, estatura, color de cabello, color de piel, color de ojos, cosas pequeñitas. Las discontinuas, estas influyen únicamente los genes, no el ambiente, solo los genes. No se alteran a lo largo de la vida del individuo. Un ejemplo de variación discontinua son los diferentes tipos de sangre que encontramos. Recuerde que existe la sangre AB y O. Son diferentes, pertenecen a la misma especie humana. Estas son las características discontinuas. Fuentes de la variabilidad. Encontramos fuentes de variabilidad que son cambios que se producen en la estructura de nuestro ADN al duplicarse y al copiarse durante la división celular. En esta, cuando nuestro ADN, nuestras células se comienzan a reproducir, puede haber el caso en el que el ADN se llegue a copiar mal. No se copia igualito, sino que por ahí haya una falla. Esta falla produce una variabilidad que puede ser en algún caso positiva, no nos afecte, pero en otros casos puede ser letal, puede producir la muerte. No todas las variaciones son positivas, como la evolución. No todas las evoluciones eran buenas, habían evoluciones malas. Lo mismo con la variabilidad. La recombinación genética es otra fuente de la variabilidad. Este es el intercambio de ADN de los cromosomas paternos y maternos. Cuando usted se casa, tiene a su pareja y los dos tienen hijos, sus hijos nacen con las características de los dos. O sus hijos nacen con la característica de su mamá, pero sus nietos tienen las características del abuelo. Pasa. Es por la recombinación genética. Al unirse las características de mamá y papá, también estamos dando variabilidad a los hijos, más variabilidad a la especie.
Digamos que la mamá tenía el color de cabello negro y el papá el color de cabello rubio. Ahora el hijo de esta pareja puede tener la posibilidad de que su cabello sea de un color negro, color rubio o un color castaño. Le damos más opciones, más características a la especie. Y de acuerdo con el tiempo en el que se va a desarrollar los cambios, clasificamos la variabilidad en dos grupos. Gradualismo y puntualismo. Gradualismo, esta está propuesta por Charles Darwin y nos dice que los cambios se ocurren de una manera lenta, despacito, de poquito en poquito se van acumulando los cambios y aparece una variabilidad. Mientras que el puntualismo nos dice que las especies no cambian de poquito en poquito, sino que por algún suceso que es sumamente importante, las especies cambian de un momento a otro, en un tiempo súper rápido, y surge una nueva especie. Recuerden, gradualismo, las especies van cambiando de poquito en poquito. Puntualismo, las especies cambian de un momento a otro, con mucha rapidez. El video de la clase concluye en esta diapositiva. Espero que la información brindada le ayude en su formación académica.